uno de los profetas menores. Y como le digo, pues el mensaje es con respecto a cuando digan paz y seguridad. Entonces dice que vendrá. Dice Miqueas 4. De 1 al 4 dice, este será prácticamente el que él está hablando con respecto al reinado del Mesías. Y vea qué diferente lo que Dios tiene preparado para el futuro en cuanto a el hombre. Que el hombre ha creído que mandándole balas y presencia de autoridades, los pueblos van a tener paz. ¿Y quién encuentra paz? Quebrantando los mandamientos de no matarás. ¿Cómo va a haber paz y yendo a matar millones a otro país? ¿Cómo? Como decían por allá los guaraguaos, una canción que tenían, que el hombre monta el avión orando, monta el avión para ir a matar. Y tenían razón, ¿no? Ingratos eso, por lo que estaban diciendo, porque en el nombre de Dios se han ido a matar a mucha gente. Bueno, dice allí en Miqueas, acontecerá en los primeros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él todos los pueblos. Óigase bien, en aquel tiempo va a ser como, ustedes han oído de la Meca, como la gente viene de India a cierto lugar, y son miles y miles de gente que vienen a hacer allí sus ritos. Pues aquí no serán ritos, aquí será oír la palabra bendita del Señor, porque allí será la sede, como dice allí, una cabecera donde Dios descansará allí, pues donde Dios, la palabra del Señor estará aquí en la propia tierra. Y no será el templo que le harán al anticristo, será la Sión celestial o la Jerusalén celestial, la que Juan dice en Apocalipsis que vio que bajaba. Amén. Esto es simbólico, hermanos. La Sión dice que según las medidas que le dieron al ángel, según Juan relata en Apocalipsis, dice que son 2000 codos, no sé cuánto, no me acuerdo bien. Pero un día yo estaba sumando lo que es el codo y esa cantidad. Son 2000 kilómetros a la cuadrada. Como que usted vaya a Melbourne y lo mida para allá y lo mida para allá y después vuelva para acá, cuadradito. Ese es el templo de Dios. Acuérdense que son espíritus. Ahí no van a venir los grandes gordotes, allí vienen, todos son igualitos. Allí no se come unos más que otros, allí todos comen igual. Espiritual, la palabra de Dios. Que la palabra de Dios no es comida ni bebida, o sea, la palabra de Dios no engorda. Al contrario de nosotros, todo lo que comemos engorda. Y ya no crece uno para arriba, sino que para los lados. Ese es el problema. Entonces, según las medidas que le dieron, y porque como quedó el otro espacio que no se midió, ¿qué va a ser para el templo? ¿Qué les van a hacer al Mesías, los judíos? Pues mire que están bien atrasaditos los hermanos judíos, pobrecitos. Que de ellos viene la salvación, gracias a Dios. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué dijo Jesús? Bueno, pues a ellos vine y me despreciaron, pero hay un pueblo que los metía a celos. O sea, ellos van a tener un celo por cuando se den cuenta. 2000 años nosotros esperando al Mesías y él ya había venido y ya está en los cielos. Bueno, dice la palabra del Señor que ellos tienen como escamas, están ciegos. Y mucha gente hoy en día, de las palabras que vamos a ver más adelantito, lo falso que hay ahorita en la plataforma del anticristo es querer aparentar lo que no es. Porque saben que el anticristo dice que va a ser como un cordero, pero va a hablar como un dragón. Y usted sabe que un dragón no habla. Un dragón, si pujará bien feo. Bueno, misterio, ¿verdad? Bueno, dice el 2, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob. Jacob es Israel. Y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión, óigase bien, saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Mire qué lindo. De Sión y de Jerusalén. Sión es la iglesia, Jerusalén es la ciudad.
La iglesia en sí, Sión, significa el templo de Dios. Amén. O la Jerusalén celestial o la Sión celestial. Porque en algunas partes de la Biblia menciona las dos cosas, o la Sión celestial o la Jerusalén celestial, la que Juan vio venir atada como una esposa, dice. ¿Cómo viene atada la esposa? Está bien. ¿Viene la esposa con un garrote dándole al esposo? No. Y ese es el peligro de hoy en día. La esposa le está dando garrotazos al esposo, que es a Jesús. ¿Con qué? Con las malas tradiciones. Con la desobediencia que hay. Y esto causa divisiones en los hogares cuando se dice, mire, cada uno en su puesto. Primero fue creado el hombre, después fue creado la esposa. ¿Y para qué fue creada? ¿Para que le esté dando guerra en la casa al esposo? No, fue creada para una ayuda idónea. Pero ¿quién causa todas esas divisiones? El pecado que andamos cargando. El caballo de Troya, como dice Pablo, que andamos aquí. Si el enemigo no es nadie más que uno mismo. Porque cuando nosotros no podemos entender a los demás, no los podemos entender porque ni nosotros mismos nos entendemos. Ese es el peor pecado y problema que tenemos los humanos. No, si el problema no es con el diablo ni con quien más, el problema es con nosotros mismos. Nosotros pedimos respeto, pero no sabemos respetar. Nosotros pedimos amor, pero ¿habrá amor de parte de nosotros para los demás? ¿Queremos que nos den? ¿Habremos dado nosotros? No, si es que la cosa es así, la cosa como Dios nos hizo es, dice que Él hizo los ríos para que se limpien, el agua se purifica, pero un charco, ¿qué pasa con un charco? Se estanca ahí, el sol lo seca ahí, hiede. Muchos de nosotros somos como esos estanques que se hiedieron, tuvieron agua pero se hiedieron. Y esa es la vida que muchos viven en este mundo, amargados, un rato sonríen, otro rato bravos. El Hijo de Dios tiene que estar contento, aun cuando ya esté para irse. ¿Por qué? Porque está más cerca de estar en la presencia de Dios. Usted sabe que eso es lo que pasa cuando mire, aún esos lugares donde mi hija trabaja, dice que ella puede ver la gracia con la gente alguna que muere. Y el odio que otros llevan. Si es que cuando el alma se va a desprender y ve para dónde va a agarrar, ahí es un problema, hermanos. Porque ahí están los demonios, mire. Uno más que me voy a absorber, uno más. Y mire, están como el dragón con la lengua jalando. Eso no sé cómo será, hermano, hasta el día que veamos que pasemos por ese momento. Porque como nadie fue y vino para decir como eso, lo Jesús nos ha dicho. Como es, ¿verdad? Entonces, mire, para terminar, mire, lo que pasa, según lo que hemos leído aquí en el 2, dice que vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces, los líderes de la nación habían abandonado las piadosas normas del pasado. Esto cuando está hablando Miqueas, si andamos, y las habían sustituido por propios códigos jurídicos. Los hombres ya la palabra de Dios la habían puesto por un lado y con sus leyes humanas querían cambiar y regir. No, Dios les dio una ley para todo. La ley de Dios está completa. Amén. Y no, Él dice pues que él pone y quita reyes, pues. Él dice que Él pone y quita. Entonces cuando uno se queja, ¿por qué está bueno, pues si dice uno por allí, ustedes tienen el que merecen. Si el pueblo es malo, si el pueblo es idólatra, pues le va a dar un idólatra, ladrón y corrupto. No pueden tener otra cosa más, pues, si no han hecho nada porque Dios les dé algo mejor. Pero la gente le reclama. Entonces estos habían cambiado sus propios, la palabra de Dios por códigos jurídicos. Amaban deliberadamente la maldad y la injusticia en su búsqueda de ganancia material. Esto es lo que pasa. El pueblo de Israel buscaba más la ganancia material que lo que la palabra de Dios rendía. Mire cómo el diablo, porque ese es el diablo, no eran ellos. Era el diablo lo que le había dicho, mire, pero ustedes tienen un gran gentío, vendan pupusas para que hayan ganancias allí.
¿Y cuántas iglesias no eso ha sido el negocio? Que hagan pupusas, que hagan chorizos, que hagan tamales, que hagan... ¿Y qué no hicieron la iglesia? ¿A dónde están esos beneficios? Dígame usted, ¿a dónde? Un día la gente va a dar cuentas. No, si la iglesia no es para negocios, hermano. Dios decretó lo que la iglesia está comprometida en dar, y el Señor, con ese poquito que la iglesia da, según su estatuto personal, Dios lo va a multiplicar. Amén. Sí, miren, no eran ni los discípulos los que andaban el pancito y los pescados, sino que un niño. Mire, mejor el niño andaba algo que comer, y bueno, por allí se los arrebataron. Bueno, que solo esto hay, dijeron, para lavarse las manos. El Señor les dijo, bueno, pues vayan a buscar y les dan de comer. Él sabía lo que iba a pasar, ¿verdad? Primero los iba a probar, porque a veces Dios nos prueba. ¿Y de dónde voy a pagar esto? Mire, si cuando el Señor va a bendecir, mire, de cualquier parte, incluso la gente que usted no conoce, hermano, le van a hacer de bendición en su camino. Amén. A veces a una familia lo podrá despreciar, pero de otro lado va a abrir puertas. Amén. Y las va a abrir, hermano, hasta con vendaje de lo que usted ha dado o yo he dado. Porque ese es Dios. Dios da, Dios no se queda con nada. Él nada más nos prueba. Si Él no necesita, los que necesitamos somos nosotros. Amén. El problema es que cuesta entender, cuesta disciplinarse, porque mire, nadie quiere ser corregido. Nadie quiere ser corregido. Todos creemos que estamos bien. Pues Isaías dice, pues a lo bueno le llaman malo. Pues bueno, queden con lo bueno que está malo, pero pues Dios no se va a hacer problema por eso. El problema será en aquel día. Amén. Entonces, para terminar aquí en esta parte de lo que dice el profeta aquí Miqueas, y dice que el 3, y Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a las naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. La pregunta es, ¿lo cree usted o lo creo yo? Sí, amén. Pues si así será, hermanos. Dice en otra palabra en Isaías, que dice que hasta el más ignorante no necesitará que nadie le enseñe. Y dice que el mismo Espíritu del Señor le dirá por dónde no irá si hay peligro. Mire qué lindo, pues, mire qué lindo. Y ahora nosotros nos vamos sabiendo que es malo lo que vamos a hacer, y a veces nos vamos por ese lado. Empezamos a criticar, empezamos a señalar, empezamos a comprar aquello que tal vez va a ser malo para nosotros. Hay cosas, como le digo, que uno a veces ya sabe que le hacen daño, y ahí está queriéndolas hacer. Pues es que es la influencia de la humanidad. Es el pecado que el diablo está haciendo. Mire, por ahí en las guerras que se están dando, las guerras comerciales, ahorita hay un pleito grande en Estados Unidos. 27 naciones contra 27 estados, 23 estados contra, 27 estados contra 23 estados. Unos están apoyando un lado, otros están apoyando otro lado. Y mire, ahí están las compañías más grandes. Y el pleito es a boicotearlas. ¿Por qué? Porque toda su propaganda ha sido meterle a la fuerza a la gente, las cosas. Y ese es el gran problema. Usted ve que donde hay gente más gorda es en América. Ahí hay gente gorda, hermanos. Allí comen por 3, 1. Por lo que por allá se mueren, porque no hay ni para uno, lo que comen 3 por 3. Entonces, ese pecado de injusticia se va a pagar caro. Sí, amén. Porque imagínese esa gula que hay en las personas al no ver nada. Y después pasará en la mente, ay, pero yo me comía 2 pizzas a las 10 de la noche. Y después solo a verla pasar. Pero es que yo no comía comida helada, porque eso para mí ya no. Estoy en América, o estoy en Australia, o estoy en otro lado.
esas gulas van a pasar, en las hambres. Porque aquí el Señor dice de que, hablamos allí en Levítico 26, que se va a poner ve que cuando va a haber sequías, cómo se pone el bronce. ¿Y qué va a producir, hermano? ¿Y dónde va a comer un ganado, un canguro, un conejo, si aquello es puro polvo? Y así, hermano, va a empezar a decaer la humanidad. Así va a empezar el Señor a trabajar con la rebeldía de la misma gente del pueblo, porque acuérdense que el 50% se queda. Y si no, porque el Señor dijo, de las 10 vírgenes, 5 se van y 5 se quedan. Está hablando de la mitad de la iglesia, no está hablando del mundo, está hablando de la iglesia, porque está hablando de vírgenes. Vírgenes que el Señor las llamó, pero 5, todo se vale, no importa, mire, si, no, si usted, hermano, ¿y para qué? No, mire, ¿y cómo usted va a estar en la maldición? Es que mire el pastor, mire, pues, y mire cómo anda, pues. Todos vamos con esa maldad. No sabemos si el hombre está bien enjaranado con su carro, trabaja duro, está más de lo debido para tener algo, pero la gente ya va. Siempre no deja de entrar alguien que le dice, mire el pastor, mire, si usted viera. Hay gente que a eso llega, a meter cizaña en las iglesias. Mire, es tremendo lo que estamos viviendo y lo que viene. Porque acuérdense que la iglesia que está en decano va a ser la que va a representar y va a recibir al anticristo. Va a ser una iglesia, no es otra cosa, va a ser una iglesia. Una iglesia que hoy son cientos y después van a ser uno. Y allí va a ser el dolor. Allí va a ser el dolor, porque miren, ningún rey va a querer hacer cola para ir a pedir un vaso de leche o lo que sea. Están acostumbrados a que les sirvan lo mejor, a tener siervos. Después ellos van a ser los siervos, porque todo va a dar vuelta. Porque este hombre que va a venir a regir no tiene corazón de persona, es un ser diferente. Los mismos malvados que nos han regido por lo menos son humanos y en alguna manera han tenido misericordia, pero este que viene es diferente. Así es que paz no habrá. Y los únicos que creerán que va a haber paz es el incrédulo. Porque el Señor dijo, cuando digan paz y seguridad vendrá de repente, ya lo leímos. Y lo que el Señor haya dicho, pues hay que atenderlo. Veamos Isaías 35, hay un poquito atrasito. Pues el Señor viene, hermanos. Amén. No, Él viene. Mire, el profeta Isaías nos describe cómo el Mesías cuidará de los débiles con ternura y transformará el medio ambiente de la tierra. Dice que entonces, y los oídos de los sordos se abrirán. Y no eso es lo que Jesús vino a hacer, pues. Ya entonces ya no, mire, entonces ya no van a ganar los malvados que han estado cobrando por darle vista a los ciegos, por darle palabra al mudo, o caminar, que camine el inválido. Mire lo que él dice, mire. Vamos a leer allí del 5 y 7. Este es el mismo Señor Jesús hablando, pues en su Biblia o en mi Biblia está. Mira, que ya lo leemos desde el primero, dice, el futuro glorioso de Sión, o sea, Jerusalén. Se alegrará en el desierto y la soledad, el yermo. Se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profundamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada. ¿Sabe que todos los desiertos van a volver a ser una tierra fértil? Amén. Si es que todos esos grandes desiertos que hay es por el mismo pecado del hombre y por lo que pasó con lo de Noé. Entonces dice aquí, la hermosura del Carmelo y de Sarón, ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decidan los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Mire, Dios va a venir a suplir al menos válido. Traerá pago. Él va a recompensar a la gente que posiblemente haya quedado en aquellos días y se haya arrepentido. Porque acuérdense que va a estar un pueblo que lo va a esperar, que se va a dar cuenta después, el pueblo de Israel.
donde habla allí en Apocalipsis 12 que dice que el dragón siguió y tiró su río y tragó, la tierra tragó la va a ser gente, no es agua. Cuando el Señor, cuando se refiere a agua, se refiere a ejércitos, a multitudes. Y dice que, bueno, ya no pudo hacer nada, se regresó y vino a hacer guerra, mire. ¿Y contra quién vino a hacer guerra? Pues si los hijos de Dios, Dios los escondió en algún lado, ¿contra quiénes vino a hacer guerra? Contra la misma gente que lo llevó al poder. ¿Cómo? Pues no, dice la palabra del Señor que caminando se les va a derretir sus carnes, pues. ¿Y qué es eso? Las bombas nucleares que el mismo diablo va a venir a terminar y decir, bueno, ya aquí se acabó, segundos me quedan, a desbaratar todo esto que hicimos. Ahí va todo el dinero de la gente, miren. Todos los ahorritos de la gente ahí se van a ir en eso. Mira lo que dice el 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, el pueblo de Israel, y los oídos de los sordos se abrirán. Los que no oían la palabra de Dios, todos los ciegos espirituales, todos los incrédulos. Pero vea lo que dice el 6. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y en sequedal, en manaderos de aguas y enamorada de chacales, y en su guarida será lugar de cañas y juncos. Mire todo lo que va a cambiar. Todo eso que ahorita parece desierto, con la presencia de Dios, todo se va a volver verde, mire. No se necesita hacer leyes del medio ambiente, sino que la presencia de Dios, la tierra será vuelta hecha de nuevo como se le entregó a Adán y a Eva. Amén. Mire qué lindo va a ser en ese tiempo. Y hay para los que solo en oficinas han trabajado y que tienen la pared llena de diplomas. No, pues aquí dice que debajo de una vid vamos a vivir. Entonces requiere que todo el mundo va a trabajar en el campo y que de los haraganes que solo en oficinas tuvieron. Bueno, pero como no se van a ir para el cielo, ¿verdad? No hablemos de ellos. Aquí está hablando de los hijos de Dios que van a tener humildad y que van a estar contentos pues de que Dios les va a dar una oportunidad por 1000 años vivir en esta tierra. Pues no sabemos realmente, la Biblia no explica, el Señor no explica, y que no sea preocupación esa. ¿Qué será de las familias ya acá en la tierra? Pues si dice que el niño no morirá de 100 años y el que peque de 100 años será anatema, bueno, son misterios. Y como le digo, los digo porque están escritos en la palabra. Y si algo yo dije que no está en la palabra, que Dios me perdone, porque acuérdense que la palabra del Señor se tiene que explicar tal como está. Amén. No lo que yo creo, no lo que otros creen, yo no le puedo quitar, yo no le puedo poner. Amén. Así que lo sentimos para aquellos que se molestan por la palabra de Dios, que debería ser lo contrario. La gente debería de buscar de Dios antes que criticar al Señor, porque demandan del Señor, bueno, ¿y a dónde está Dios cuando los problemas pasan? Bueno, pero ¿a dónde está Dios cuando todo está bien? Esa es una buena pregunta. Sí, amén. La gente quiere sanidad y cuando está alentada anda por otros lados. No, pues reconozcamos, vengamos al Señor. Él ahí está. Amén. Él está esperando con sus brazos que haya un arrepentimiento genuino. Él está ahí esperando con sus brazos arrepentimiento. Amén. Que lo recibamos como nuestro Salvador. Y que Él ya pagó por nosotros. Ese pecado ya está pagado, ya está cubierto. Y que usted y yo no tenemos que pagar por esos favores. Así que la bendita palabra del Señor, como le digo, es tan extensa, hay tanto, como le digo, que hablar, que a veces se nos queda muy poco, nos quedamos a veces muy pocos en poderla explicar, por la mismísima razón de que el tiempo a veces nos hace muy corto. Pero sabe que el pueblo de Israel para eso tenía un día específico, entero, donde venían a oír la palabra de Dios. Y el Espíritu de Dios lo llenaba para que a ellos no les faltara en el transcurso de los 5 o 6 días que iban a irse para sus casas. Ahora ya salimos allí al alto, ya se nos olvidó que el pastor dijo. ¿Por qué? Porque no venimos con esa gracia de aprender, sino que
venimos porque, pues sí, porque hay que venir, es como una tradición. Servir a Dios no tiene que ser una tradición. Servir a Dios tiene que ser como algo que invita, como algo que lo tenemos que hacer y que llama. Decía el rey David, venid y entrad a los atrios con salmos, con cánticos. Ahora la gente, mire, está contenta a la hora de la alabanza, ¿va? Te viene la adoración. ¿Por qué una persona está así? Atado, aburrido, atado, porque ¿a cómo llevan el preso? Pues, excepto que algunos, por ahí vimos esta semana un gran poco de esos grandotes que nunca creyeron que los iban a llevar así, por ahí iban, pero ahí los llevan así. La mayoría de gente así, antes así lo llevaban al preso. Ahora ya son más diplomáticos, ahora ya lo llevan así. Así que mire, una última lectura de la palabra de Dios y terminamos. Ahí en Mateo, Mateo 12:38. Y terminamos. Hay mucho, como le digo, estos temas, como le digo, son temas grandes en los cuales pues el Señor pues tiene mucho que enseñarnos. Del 38 al 40 y en adelante. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Mire, aquí viene lo más importante. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Está hablando aquí a los que están provocándolo, a los fariseos y escribas. Se creía que eran los más entendidos de la palabra en aquel tiempo. Y les dice el Señor allí, ¿verdad? Porque ellos se arrepintieron y la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. O sea, el que estaba allí era más que Jonás. ¿Quién? Ni más ni mismo que el Señor Jesús. Vamos a seguir leyendo. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír sabiduría de Salomón, y aquí que más que Salomón es este lugar. Mire, Jonás supuestamente tenía amor para Dios, y muchos nos parecemos como Jonás. Muchos nos está diciendo el Señor, hagamos esto y vayamos por aquí, tenés que ir aquí. Imagínense que el Señor me manda para Melbourne y yo me voy para allá arriba, como les decía la vez pasada. y por allá va a estar el pez y me va a ir a tirar a Melbourne. Entonces muchas veces así pasa. Muchas veces por desobedecer a Dios nos va mal, y a la mayoría de gente por eso le va mal. Si la gente no le debiera a Dios, este mundo estuviera diferente. Así es que si alguna persona quiere estar bien en sus finanzas, ponga la cuenta primeramente con Dios. Amén. No le deba a Dios, porque él mismo dijo, no le debáis, no le pedas prestado a nadie más, porque si vos le prestás ya sos esclavo de él, como dice que somos esclavos del pecado. Pues. Entonces, aquí le está haciendo ver a los judíos y fariseos que Jonás les dio la señal que como Jonás estuvo en el pez, en el estómago del pez, él iba a estar también en la tierra, o sea, sus 3 días de que murió y resucitó. Mire, otra cosa que el Señor menciona, esta reina vino y se casó porque todas las reinas que venían se casaban con Salomón. Y cualquier obediencia. Esta mujer oyó de la gran sabiduría que este hombre tenía, este rey Salomón. Porque Pero veamos que hasta el Señor menciona que mejor esta va a condenar a esta generación. Ellos, está hablando de aquellos y de nosotros también, porque a partir de que Jesús puso pies en esta tierra nos está incluyendo a nosotros, porque no ha cambiado. El sistema todavía sigue lo mismo, corrupto, en pecado y en problemas y en guerra y en
disensiones y todo lo habido y por haber. Entonces dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra, creo que pone que era del lado de Rusia, para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. ¿Quién era Jesús? Mire, Jesús estaba honrando Jonás primeramente, la obediencia de Nínive, que era un pueblo que le mandó palabra al Señor y a que no la quería llevar, y bravo, porque dijo, mira, el Señor los perdonó. Yo creía que los iba a destruir. Imagínense mandándolos a que los salvara, y yo no quería ir. Pues muchas veces así nos pasa. Muchas veces el Señor quiere que llevemos salvación y lo que llevamos es condenación. Porque mire, si nosotros no tuviera el poder que tenía Moisés cuando dijo que estos malditos mueran, dijo, y que la tierra se los trague. Imagínense que tuviéramos este poder nosotros, Dios, cada enemigo lo enterráramos cada rato. Bueno, no vendería la funeraria, pero porque se ahorraría que la tierra se los trague, ¿verdad? Pero, no, es tremendo. Bueno, hemos podido platicar esta tarde con respecto, como le digo, estas son cosas maravillosas que Dios me dejó plasmadas aquí con un propósito. Amén. Esto que hemos leído acá, o sea que hay gente que quiere señales. Pero en su iglesia hablan en lenguas. No, en su iglesia hacen esto. Pues no, es que a mí eso todavía no lo creo. Tal vez más allá. No es como nosotros creamos. Si el Señor nos llamó, estemos conformes donde Dios nos llamó, y con la sabiduría que Dios dio, no juzguemos a la palabra. Sí, porque aún el mismo Señor dice que Él no vino a juzgar, sino a salvar lo perdido. Amén. ¿Quién va a juzgar al mundo? La palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es la que va a juzgar al mundo. ¿Cuándo? En aquel día que el Señor llame a vivos y muertos. Y allí, como le digo, hasta el mismo aquel que es poderoso va a tener que llegar a decir, sí, Señor, tú eres el Señor de señores, Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Así que, hermanos, hemos platicado un poco este día cómo el hombre ha fallado en traer paz. Y déjeme decirle, el hombre nunca traerá paz, nunca. El único que va a traer paz, y que aquí en Isaías 66 habla cómo será ese sistema de paz, pues en otra ocasión vamos a platicar de esto. Es el único, Jesús es el único que tiene el control propio para traernos una paz justa y verdadera por 1000 años. Después pues Él va a entregar su reino al Padre, y de allí viene el año 8. El año 8 es el año de la eternidad. ¿Qué va a hacer Dios? Ahí no sabemos. Todavía no se nos ha dicho. Y si usted y yo llegamos a estar en el milenio, ahí Dios pues nos va a decir, esto será el futuro. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Dios les bendiga. Amén.